El viento soplaba como un alarido de bestias invisibles. Las nubes, oscuras y espesas como la conciencia de un traidor, se arrastraban sobre el cielo de Gadara, ese rincón olvidado por el hombre y temido por los ángeles. Los árboles se inclinaban como si el mismo infierno estuviese exhalando sobre la tierra, y la noche, aunque aún era día, comenzaba a devorar la luz como una fiera hambrienta. En la cima de las colinas rocosas, un grito inhumano desgarró la atmósfera. No era un lamento humano, era un rugido, un aullido que ponía la piel como cuero reseco y hacía temblar los corazones de los más valientes. Era él, el hombre que ya no era hombre, el que vivía entre los sepulcros, entre cadáveres, entre los ecos de sus propios demonios. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre. Lo llamaban el endemoniado. Ni las cadenas ni los grilletes lo detenían. Los sacerdotes de la ciudad habían intentado exorcizarlo con ritos vacíos y palabras huecas. Los romanos lo habían azotado, crucificado boca abajo, incluso arrojado a una fosa. Pero el demonio dentro de él no cedía. Al contrario, se reía, se alimentaba del miedo. Pero esa mañana el aire traía otra presencia, un poder distinto, algo antiguo, pero glorioso. El mar de Galilea estaba en calma, demasiado calma, como si las aguas se agacharan ante el paso de un rey que aún no se había anunciado. Y entonces una barca emergió de la neblina, unos ojos oscuros como el abismo, pero llenos de fuego y ternura, observaban la costa. Era Jesús, y mientras el demonio rugía en la distancia, Jesús sonreía, como quien ya ha vencido. La barca se deslizaba lentamente hacia la costa de Gadara, como si el mismo mar la estuviera empujando a cumplir un destino temido por muchos y entendido por pocos. Los discípulos estaban inquietos. Sus rostros reflejaban más que miedo, reflejaban dudas, porque no era solo un hombre poseído lo que les esperaba. Era un encuentro con el infierno mismo. Pedro, el impulsivo, susurró en voz baja: «Maestro, ¿por qué aquí? Este no es un lugar de ovejas perdidas, es una tierra maldita». Jesús no lo miró. Su mirada estaba fija en la colina, donde se alzaban tumbas y árboles retorcidos como brazos clamando por redención. «Precisamente por eso, porque hasta los olvidados tienen dueño», dijo. En la costa, pescadores escondían sus redes. Pastores arreaban a sus animales lejos del lugar. Mujeres observaban desde la distancia. Todos sabían lo que habitaba en esa montaña, y todos temían que una simple mirada pudiera desatar la furia de Legión. Porque el endemoniado no era solo un poseído, era una cárcel ambulante. Una prisión viviente que arrastraba en su alma a más de 1000 voces, cada una clamando poder, cada una odiando la luz. A lo lejos, el demonio sintió el peso de esa mirada que lo atravesaba todo. Sus ojos enrojecidos se alzaron como dos brasas que resucitaban del polvo. Los huesos crujieron, las manos temblaron, y la tierra gimió. Porque donde pisa el Hijo del Hombre, las tinieblas tiemblan, aunque aún no comprendan por qué. El cuerpo del endemoniado se retorció como si algo dentro de él comenzara a quemarse. Las uñas, negras y quebradas, arañaban la piedra húmeda con desesperación. Su piel, curtida por los años y los tormentos, se llenaba de espasmos. Y entonces abrió la boca, pero no habló con una voz, habló con muchas. ¿Por qué vienes a atormentarnos, Jesús, Hijo del Altísimo? Aún no ha llegado nuestra hora. Los árboles se doblaron bajo la fuerza de su grito, y las aves huyeron del cielo como si el mismísimo abismo hubiese abierto su garganta para escupir palabras de furia. Desde la cima de la montaña, los ojos del endemoniado se clavaron en Jesús con un odio antiguo,
uno que no había nacido en esa tierra, sino en los cielos mismos, cuando la rebelión de los caídos marcó a los condenados para siempre. Jesús dio un paso firme en la arena. Sus pies descalzos no temblaban, no vacilaban. Sus labios no se movían con rabia, sino con compasión. Y con voz firme, no gritó, ordenó: salgan de este hombre, espíritus impuros. La atmósfera cambió, el aire se volvió denso, como si el mismo tiempo se hubiese congelado ante la autoridad de esa voz. El endemoniado cayó de rodillas, sacudido por una fuerza invisible. Los demonios en su interior comenzaron a agitarse como una colmena rota. Rugían, lloraban, se burlaban, suplicaban. «No nos envíes al abismo», gritaron desesperados. Jesús los miró sin pestañear, porque el que tiene el dominio sobre los vientos también reina sobre el mundo invisible. Y en ese instante, los demonios comprendieron que estaban frente a algo que ni el infierno podía resistir. El león de Judá había llegado a Gadara, y la guerra, aunque silenciosa, había comenzado. Los discípulos no respiraban, Jesús en silencio, y frente a él un cuerpo destrozado por los años, pero sostenido por la furia de 1000 espíritus que no querían soltar su trono. «¿Cómo te llamas?», preguntó el maestro. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. El hombre alzó el rostro y sus ojos, oscuros, infinitos, horribles, se abrieron. Nos llaman Legión, porque lo que ves como un hombre es una cárcel donde habitan miles. El nombre cayó como un rayo. No era un simple demonio, era una horda, una multitud invisible, antigua y despiadada. Los cerdos, a lo lejos, comenzaron a gruñir con violencia. Las hojas temblaron, y por un segundo, el mismo sol pareció esconderse. «No nos eches al abismo», suplicaron todos a una voz. «Mándanos a esos animales». Jesús no dudó. Extendió la mano, y el permiso fue concedido. Los cielos no se abren con gritos, sino con autoridad, y Jesús la tenía toda. Un chillido desgarrador, un estallido invisible, y de pronto el silencio se quebró como cristal. Los demonios salieron, no marcharon, no escaparon, fueron expulsados. El cuerpo del gadareno se arqueó con violencia, una sombra oscura, invisible para los hombres, pero perceptible en el alma, salió de él como un torbellino. Y en un instante los ojos del hombre se aclararon, mientras los de los cerdos se nublaban. La piara chilló como si fuera poseída por el mismo infierno. 2000 bestias descontroladas. Y entonces corrieron, por la ladera, por la maleza, por las piedras, y saltaron por el acantilado como una marea negra que ya no quería vivir. Se estrellaron contra las aguas del lago con un estruendo sordo, uno a uno, hasta que no quedó ni uno vivo, y el lago quedó en calma. Pero ya no era el mismo, porque cuando Jesús limpia, no deja residuos, solo libertad. El hombre cayó al suelo, no rugió, no tembló, no sangró, solo respiró. Por primera vez en años, su pecho se movía con paz, sus ojos limpios como agua de manantial. Sus manos, antes garras, ahora temblaban por otra razón: libertad. La multitud, que antes se escondía entre árboles y ruinas, comenzó a acercarse. Lo miraron. Ese era él, aquel que rompía cadenas con los dientes, el que hablaba con voces que no eran suyas. Ahora estaba sentado a los pies de Jesús, vestido, en su juicio, en silencio. La gente no lo entendía, no aplaudieron, no adoraron, tuvieron miedo, porque el milagro era demasiado real, demasiado puro, y el mundo siempre tiembla cuando lo santo irrumpe sin permiso. El infierno fue desalojado y el cielo por fin tomó su lugar. Los hombres de Gadara no se alegraron,
No corrieron a abrazar al liberado, ni siquiera preguntaron su nombre. Corrieron, sí, pero hacia Jesús. No para adorarlo, sino para rogarle que se fuera. Apártate de nuestra región, nos arruinaste los cerdos, eres peligroso. La salvación les incomodaba más que la posesión. Preferían convivir con demonios que perder sus negocios por un milagro. Y así, el Rey de Gloria fue rechazado, sin juicio, sin argumento, solo miedo. Jesús no respondió con ira, solo con una mirada profunda, como quien ya sabía que no todos quieren ser libres. Y mientras la multitud retrocedía en masa, el gadareno, aún de rodillas, levantó la vista y habló por primera vez: «Llévame contigo». Jesús lo miró con ternura, pero su respuesta fue otra, porque a veces quedarse es más glorioso que partir. Jesús se inclinó, tocó el hombro del hombre y le habló al alma. No vengas conmigo. El rostro del gadareno se estremeció. Rechazo, castigo, pero la voz del maestro continuó. Vuelve a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y en esa frase, el gadareno comprendió. Él ya no era un esclavo de tinieblas, era un testigo del poder de la luz. No necesitaba seguir la barca, porque ahora él mismo era una barca. Llevaba al Espíritu en su interior. El hombre miró el rostro de Jesús por última vez, ese rostro que lo amó sin condiciones, que enfrentó a 1000 demonios sin levantar una espada. Y mientras la multitud aún murmuraba y el maestro subía a la barca, el ex endemoniado dio media vuelta, con pasos nuevos, con alma nueva, con una misión divina. El que fue casa de demonios, ahora sería voz del reino. Volver no era fácil. Cada rincón tenía su eco, cada piedra conocía sus gritos. Pero ahora caminaba con firmeza. Ya no hablaba con voces ajenas. Sus labios tenían un solo mensaje: yo era prisión y fui liberado. Las aldeas cercanas lo miraban con recelo. Algunos huían, otros lo maldecían. No te creemos, tu mirada sigue siendo oscura. Pero él no devolvía odio, solo sonreía con una paz que ninguna cadena pudo robar. No llevaba rollos ni vestiduras de profeta, solo cicatrices y verdad. Y cada palabra que salía de su boca era semilla, una que el tiempo y Dios harían florecer. Algunas noches miraba al horizonte, imaginaba la barca alejándose. Jesús no se quedó, pero su mirada sí, y eso bastaba. Un niño se acercó. Tú eras el loco. Él se arrodilló. Yo era oscuridad, pero la luz me encontró, y así el miedo comenzó a rendirse. Contaba su historia sin adornos, sin esconder lo feo, porque lo glorioso no necesita disfraz. Fui casa de demonios. Ahora soy templo del Dios vivo. No llevaba poder en las manos, ni sanaba enfermos, pero cuando hablaba, las personas lloraban, porque lo imposible estaba vivo ante ellos. En la ciudad de Decápolis, su voz se alzó. Los filósofos lo miraban con burla. ¿Y tú quién eres? Uno que murió y fue resucitado sin tumba. Silencio. No pidió ser predicador, pero no podía callar. Cada relato suyo era un terremoto, no en la tierra, sino en el alma. Un centurión romano se detuvo a oír. No era judío, ni creyente, pero lloró. Ese judío te liberó, no solo a mí, dijo el gadareno. Vino a liberar a todos, incluso a ti. Los fariseos lo evitaban, no tiene autoridad. Fue poseído, pero los pobres, los marginados, los rotos, ellos lo seguían, porque sabían que quien fue herido puede sanar a otros. Las voces regresaban en sueños, sombras, recuerdos, sugerencias, pero ahora él sabía cómo callarlas. Jesús está en mí y no hay espacio para ustedes. Los jóvenes se reunían para escucharlo.
No usaba parábolas, usaba cicatrices, y en cada historia había fuego. ¿Volverá ese Jesús? Sí, pero esta vez no en una barca. Vendrá montado como rey, y esta tierra ya no tendrá demonios. Un viajero llegó desde Jerusalén. Ese Jesús que te liberó fue crucificado. El gadareno se arrodilló, no lloró por la muerte, lloró por el amor, y al tercer día resucitó. El gadareno se levantó y gritó a los cielos: «Vive, aquel que me salvó, vive». Ya no era solo historia viviente, era fuego caminante, era la voz que preparaba caminos donde antes solo había ruinas. Los niños imitaban su historia, los padres la contaban por las noches. El endemoniado ya no era recuerdo de horror, era leyenda de gloria. Si Dios me buscó en los sepulcros, entonces nadie está demasiado lejos, ni tú. Hombres comenzaron a seguir su ejemplo. No tenían púlpitos, tenían historia. Y esa historia era un fuego que no se apagaba. El imperio no toleraba milagros que no podía controlar. Vinieron a callarlo. «Reniega», le dijeron. Pero él sonrió. «Prefiero la muerte antes que negar al que me liberó de ellos». Fue arrestado, atado, pero esta vez las cadenas no dolían, porque su alma era libre. En la oscuridad oraba, cantaba, y cada palabra era espada. Los guardias no entendían, pero no podían negar que la paz era real. Un hombre entró a su celda, ojos intensos, barba marcada. «Soy Pablo, yo soy el que fue legión». Y ambos sonrieron, porque el reino unía historias rotas para escribir gloria. Juntos oraron, juntos lloraron. Y cuando Pablo partió, dejó una promesa: «Tu historia llegará a Roma». Y así fue. Su cuerpo envejecía, pero su voz no. Seguía contando, a niños, a ancianos, a enemigos, porque la libertad merece ser gritada hasta el último aliento. Esa noche no soñó con gritos, ni con sombras. Soñó con la orilla, y una barca, y un hombre esperándolo. Sus manos temblaron. Su voz ya no salía, pero su mirada brillaba como cuando lo liberaron. «Jesús, aquí estoy». Abrió la boca, una sola palabra, apenas audible: «Gracias», y partió. Como una llama que se eleva y no se apaga. Al morir no hubo gritos, pero en el mundo espiritual se oyó un rugido, no de demonios, sino de victoria. El infierno perdió un trofeo y el cielo ganó un general. Años después aún se hablaba de él, del hombre que venció 1000 demonios sin espada, solo con un encuentro. Esta no es solo su historia, es la tuya. Es la de todo aquel que estuvo roto, encadenado, vacío, porque si Jesús lo liberó a él, ¿qué no podrá hacer contigo? Si esta historia tocó tu alma, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, si viste tu reflejo en el hombre que un día fue esclavo de las tinieblas, entonces no te vayas en silencio. Suscríbete a este canal y únete a esta comunidad de valientes, de buscadores, de redimidos. Activa la campana, porque aún quedan muchas historias que estremecerán tu espíritu. Dale like si esta palabra te habló y compártela, porque quizá alguien cerca de ti aún vive entre sepulcros esperando un encuentro con la luz. Gracias por ver este video y por llegar hasta el final. No fue casualidad, fue propósito. Recuerda siempre esto: no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, cuando Jesús entra en escena, el final siempre es glorioso.